Buenas tardes. ¿Cómo te sientes ante las restricciones? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con el confinamiento, pero que va mucho más allá del confinamiento. Por eso vamos retomando estos temas, que aunque parezca que la cuarentena se está pasando, que se va, que vuelve, que en unos países sí, otros no, pero bueno, es como que ya tenemos ganas de pasar página, pues nosotros os invitamos y os acompañamos a que reflexionemos sobre todo lo que hemos sentido en esas fechas, porque no es algo ajeno a nosotros, es decir, no es algo que podamos pasar página y ya lo olvidamos, sino que ahí se han movido muchas cosas que tienen que ver sobre nosotros y que nos van a permitir aprender. Así es que mi nombre es Esperanza Sánchez Y yo soy Gabriel García Sáez. y hoy estamos aquí para compartiros este temazo, porque es un temazo cuando empecemos a profundizar y os deis cuenta de todo lo que hay ahí debajo. Así es que ahí lanzamos la primera pregunta. ¿Cómo te sientes o cómo te has sentido ante las restricciones? En todo esto, no nos referimos solamente a ahora sigue habiendo restricciones, sino desde el comienzo de todo esto. Desde marzo, si es en otros países, puede que sea en otras fechas, puede que las restricciones sean distintas, pero eso no importa porque las sensaciones surgen igualmente. Entonces, desde este punto, pues, puede que hayáis sentido rabia, a lo mejor, impotencia por no poder hacer las cosas que queréis hacer o cómo las queréis hacer, moveros, ir a trabajar de una manera determinada, ir a comprar o salir a la calle cuando te dé la gana, o sensación de control, tal vez inseguridad ante toda la situación del virus, de si lo pillo, si no lo pillo, si me pasa algo o a los de mi alrededor. Eh, Ante eso puede que ante las normas puede que incluso sintamos seguridad. No estamos focalizando esto en que sea de una manera determinada, sino cada uno puede que lo haya sentido a su manera, ¿no? Entonces, eh, también puede ser desde el miedo a lo que pueda pasar, a incluso si me pillan haciendo algo que no debo, eh, a ser criticado, no encajar en lo que está ocurriendo, salir a la calle en un momento en el que no debo, esa sensación de estar como bajo vigilancia o bajo control, ¿no? Eh, Incluso desde ahí puede que incluso en algún momento hayamos llegado a un punto de un poco de paranoia, ¿no? De si hago esto o si hago lo otro, o si salgo y me encuentro con alguien por el vecino y está malo, ¿no? Entonces las sensaciones pueden ser muchísimas. Falta de control, eh, que las cosas se han ido de madre y esto no hay quien lo pille y mejor no salgo o mejor qué hago, no sé muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, desde ahí es importante que habéis sentido, sea lo que sea, que le deis importancia y que utilicéis el chat ahora mismo para escribir los comentarios, los podemos leer y comentarlos. Eh, Desde aquí, bueno, cuando empezamos a entrar en las sensaciones, normalmente empezamos a hablar de las situaciones, ¿no? Porque hay muy diversas situaciones, pero es que en este caso la situación nos la han marcado a todos y ahí es cuando han empezado a surgir sensaciones, ¿no? Este confinamiento no lo hemos vivido anteriormente, con lo cual es algo nuevo y ante ello surgen sensaciones. Pero eso no quiere decir que esas sensaciones vayan a ser nuevas. Eh, que si yo sienta rabia, no quiere decir que esa rabia no le haya sentido con esos mismos características, esos puntos parecidos anteriormente. Entonces muchas veces, aunque sea una situación nueva y que no hemos experimentado nunca, esa, esa sensación nos puede que se esté moviendo algo de otro momento, ¿no? Eh,
de ahí la pregunta de cómo te sientes, os pregunto si habéis sentido esto que hayáis sentido durante este tiempo de restricciones, o que estéis sintiendo todavía, si lo habéis sentido en algún otro momento de vuestra vida, que no sea solamente en este tiempo. Son sensaciones que puede que lo hayáis sentido en otros momentos. Entonces, ¿en qué situaciones lo habéis sentido? ¿En qué otros momentos de vuestra vida habéis sentido esto? Cuando somos pequeños, No puedo encender el audio. Hola, hola. Ahora, estaba dándole al botón, no yo te siento, conseguía, conseguía abrir el micro. Bueno, yo creo que es súper interesante lo que estamos comentando y reincidir un poquito en esa primera parte que estaba comentando Gaby, ¿no? ¿Cómo me he sentido durante las restricciones? Y fijaros que estamos hablando restricciones, nos referimos concretamente ahora como punta de partida el tema del confinamiento, pero en general las restricciones las vivimos en cualquier momento de nuestra vida, de nuestro pasado o en los diferentes entornos donde vivimos cada día. Las podemos sentir en el trabajo, con la familia, a veces son directas porque nos prohíben hacer algo, pero a veces son indirectas porque nos ponen una mala cara o porque alguien se enfada con lo que hacemos. Todo eso lo podríamos englobar en las restricciones, es el no poder mostrarme como yo me gustaría, ¿no? Y el pararme ante una situación y no ser capaz de expresar lo que yo quiero, o escribir un WhatsApp y volverlo a escribir varias veces porque siento que puede sentar mal. Todo eso va en la misma línea, ¿vale? Y al final, por eso decimos, nos vamos a enfocar primero por el tema de las restricciones, del confinamiento, porque nos ayuda a empezar a observar qué se nos ha movido. Nos ayuda a observarlo de una forma neutral, ¿no? Sin juzgarnos si he sentido esto o lo otro, como él decía, sea lo que sea, está bien observarlo, porque eso nos va a permitir empezar a escucharnos y a ver la relación que hay con otras situaciones anteriores, que no es la primera vez. Si pensamos que es la primera vez o que lo siento por la situación, pues en cuanto pase la situación, creeré que ya ha pasado todo, incluso haré responsables a los demás de lo que yo siento y ahí pues ni tenemos ningún poder nosotros sobre la situación, sino que al final vivimos como que a la orden de los demás, lo que los demás digan, pero yo no tengo nada que ver en esa vida, ¿no? Entonces es interesante que nos vayamos observando en cualquier situación que pasa en nuestra vida, ya sea el confinamiento, una discusión ajena a mí o lo que estamos hablando de las restricciones. Así es que eso es súper importante. Si nos vais compartiendo en el chat y vais respondiendo a esta pregunta de qué sientes ante las restricciones, podemos ir generando ese diálogo. bueno, cuando hablamos de restricciones, eh, ahora estamos hablando de todo esto, claro, pero ¿en qué otros momentos empezamos a sentir también restricciones? Podemos sentir restricciones internas de nosotros mismos, ¿no? Empezamos a como a cortarnos, no, no, esto aquí, no, de esta manera no, o me voy a callar, me voy a restringir, me voy a parar, no voy a decir esto, no voy a hacer esto. Eh, si digo algo, a lo mejor no sienta bien, ¿no? Entonces me callo. Entonces las restricciones pueden ser propias, ¿no? De que incluso nadie se dé cuenta de que siento eso, pero yo estoy notando que me corto aquí, no hablo de esta manera, o ahí, o no salgo en este momento, o cuando quiero hacer algo, no lo hago, aunque quiera, aunque sienta que me apetece hacerlo. Y puede ser que esté impuesto, como en este caso, o incluso hay personas que pueden, que aunque se lo impongan fuera, lo que hacen es más tirar hacia de otro tipo de comportamiento, ¿no? Empiezan a notar. Pone personalmente Sofía Mangani.
Personalmente las restricciones me gustan, me motivan, estimulan mi creatividad y me hacen valorar más la libertad. Son reflexivas. A esto nos estamos refiriendo, a que las restricciones para algunas personas las pueden sentir como más como un marco de referencia, ¿no? El punto de lo que normalmente hablamos como disciplina. Eh, es el punto que como que nos plantea una estructura en la cual pues nos sentimos o más cómodos o nos sentimos como con un soporte, ¿no? Con una más confianza, más incluso más como acompañamiento, más como que somos más aceptados desde ahí, ¿no? Si estamos en ese marco, sabemos que si estamos moviéndonos dentro de esa estructura, pues las cosas tienen cierto sentido o están para nosotros, ¿no? Entonces, hay personas que pueden sentirlo de este punto, ¿no? Como una estimulación, como algo que lo veo ahí, es como un punto de superación, de llegar, es hacerlo, incluso podernos superar, ¿no? Puede que haya otras personas que no, que lo que sientan es como que no me dejan moverme, no me dejan hacer lo que me apetece hacer. Desde aquí eh, se plantean esos dos tipos de personas, ¿no? Así, a modo general. Una persona que tira más de una actitud un poco más rebelde, ¿no? Ninguna de las dos estamos poniéndola como ni la óptima ni la mejor. De hecho, las dos parten de esa dependencia, ¿no? De un punto de dependencia hacia lo que ocurra afuera o cuál sea esa estructura. Si me marcan la estructura y esa estructura me gusta, pues me sentiré bien. Si no cuadra conmigo, me sentiré mal, pero siempre es un poco a ver lo que me marcan, ¿no? Si me rebelo contra eso, pues qué sensaciones empiezan a surgir, qué es lo que no acepto, eh, cómo empiezo a sentirme, la rabia, la impotencia, el no me dejan ser como quiero ser. Si es desde esa parte más de aceptación, de sumisión, de ese punto, pues como cuando somos pequeños, ¿no? Que desde pequeños normalmente lo marcan papá y mamá, ¿no? Puede que lo marquen los abuelos u otras personas, no tiene por qué ser siempre ellos. Pero desde ese punto, como esas dos actitudes, ¿no? Esa parte rebelde o esa parte sumisa que según va haciendo y va marcándose esos objetivos de conseguirlo, pues el objetivo siempre es el, el conseguir eso, ¿no? Conseguir que las cosas vayan saliendo, que la estructura esa es como mi marco de referencia y me siento bien y dentro de esa teoría, cuanto más siga esas normas, pues papá o mamá o quien sea, más me va a querer, a dar atención, a, a verme, ¿no? A darme ese espacio. Yo aquí, por ejemplo, a Sofía le preguntaría que observe un poquito más qué siente con las restricciones, porque, claro, cuando dice me hacen valorar más la libertad, mmm, es porque hay alguna forma que siento que no soy libre cuando me ponen restricciones. Entonces la pregunta sería esa, ¿no? ¿Cómo me siento yo cuando me quitan la libertad? Porque hay una parte del ser humano de adaptarse a las situaciones y entonces que despierta ese instinto de supervivencia, ¿no? Entonces, como dice Sofía, pues estimula mi creatividad, me motiva, es como que me hace superarme, ¿no? Es como si lo viera como un reto. Pero si siento o me doy cuenta que valoro más la libertad o me hace entender el valor de la libertad, como digo, es como que aquí no me siento libre. Entonces, ahí serían las otras emociones que puedo observar, ¿no? Que me van a ayudar a entender mejor la situación real que estoy viviendo. A veces nos escapamos de esas emociones o no somos conscientes porque no sabemos gestionarlas. Y entonces, ¿ves? Aquí ya nos va diciendo Sofía, soy bastante rebelde
pero al mismo tiempo las restricciones me hacen más combativa y me estimulan. Muy bien. Entonces, eh, vale, te invito, ¿no?, a que observes qué emociones, porque tú dices, me hacen más combativa, es como que vuelvo, me dan ganas de luchar y de, como de reivindicar mi parte, ¿no? Y me estimulan. Pero, ¿qué emociones hay ahí? Obsérvalo, ¿no? Si puede haber un punto de rabia, de... bueno, la impotencia ahí igual no está ahí muy presente, porque si me estimula, es como esa parte que me tira hacia adelante, ¿no? Pero tal vez a algún punto de rabia o de... bueno, no sé, Sofía, eres tú la que puedes observarte, ¿no? Ir observando que se está moviendo ahí. Pero desde la impotencia también puede que esté ahí. Lo que pasa que desde la rebeldía es el punto ese de rabia, de impotencia, pero que lo que me hace es sacar esa rabia para Tirar para ponerme, adelante. para ponerme en acción. Pero justo la sensación esa que me hace resurgir como un volcán. ¿Qué es lo que sientes ahí? Porque lo que estás describiendo es el volcán. Cuando sales, ¡bum! Salgo y me como el mundo, ¿no? Que surge ahí de esa parte de la rabia, la funcionalidad que tiene la rabia, ¿no? Que se puede desde ahí. Siento como nuevas posibilidades, busco otras soluciones, me dan la posibilidad de hacer cambios. Exactamente, esa es la parte de la rabia, de, del poder utilizar esa rabia para hacer eso. Eh, cuando, cuando hablamos de qué es eso que sientes, es para que te dejes un poco más de espacio. La parte de las sensaciones llevan un poco más de tiempo. Eh, lo, la reacción, según viene la emoción, puede ser, pues si es rabia, el quejarme, o si es rabia, el ponerme de pie y tirar para adelante para que las cosas cambien. Que eso puede ser lo que más estás explicando. Pero luego, si dejas un poco más de espacio a ver cuál es esa sensación en algún momento en el que hay restricciones o, o la situación que estamos viviendo, ¿qué es eso que te está moviendo y dónde lo sientes? Puede que lo sientas más en la garganta o en alguna parte de tu cuerpo. Eso te va a decir un poco más de hacia dónde va y entrar un poco más en todo eso que te está moviendo, ¿no? Porque tú estás de acuerdo con lo que estás viviendo, con esa parte de reivindicativa, cambiar, pero si en algún momento tú quieres cambiar o hacer las cosas de otra manera, seguramente esa sensación te lleve igualmente hacia adelante. Pero hay algo que te mueve, entonces es un poco ver qué te está moviendo, qué emociones. El otro punto para observar las emociones sería qué pasa si llega una restricción donde no puedo, no puedo, como ya dice aquí, siento como nuevas posibilidades, busco otras soluciones. Imagínate una restricción absoluta donde no pudieras salir de ahí, donde no hay nuevas opciones, donde no hay posibilidades. Es como, porque eso es como una forma de resolver, ¿no?, la situación. O sea, alguien me prohíbe o me restringe y yo reacciono. Pero si no pudiera reaccionar, porque habrá habido situaciones donde esa rebeldía no ha podido sacarte de ese lugar. Entonces, ahí a lo mejor te ayuda más a observar qué emociones se mueven. Porque de alguna forma cuando nosotros nos ponemos en acción, a veces es para, precisamente para no sentir eso que estoy sintiendo. Si me siento coartada, pues voy a hacer lo que sea como para liberarme y salir de aquí. Y eso está bien porque, como dices, te genera creatividad, te hace como expandirte, ver nuevas posibilidades y está genial. Pero ¿qué sucede cuando no tengo la posibilidad de expandirme o de salirme de esa norma? Ese sería un poco el punto, porque fíjate, un ejemplo muy claro es las personas que les gusta mucho el orden.
que no soportan el desorden. Entonces lo que hacen es, bueno, ordeno, ¿vale? Mientras ordeno y tengo la capacidad de ordenar y a lo mejor estoy en casa sola y yo ordeno, fantástico. Pero ¿qué pasa cuando convives con otras personas que a lo mejor son todo lo contrario, son desordenadas? ¿Cómo te hace sentir eso a ti? Y entonces te das cuenta de que el conflicto está ahí con el desorden. Yo me escapo, de ahí podríamos decir, ordenando, y entonces no siento la sensación del desorden. Pero hay momentos en los que sí me quedo ahí encerrada. Entonces ahí es donde tengo que ver qué es lo que estoy sintiendo. Muy bien. Ahora dice, lo siento en el estómago. En este caso sentiría frustración, e injusticia e impotencia. Muy bien. Más cercano a lo que realmente sientes, al motor, Exacto. porque luego lo que ocurre, la reacción, pero justo es el motor, que es lo que me mueve a hacer eso, y es este punto del estómago, de la frustración, la injusticia, la impotencia, eso es, el Muy bien. estómago, la incapacidad de tomar acción, como que hay algo que está ocurriendo, pero no estoy de acuerdo y quiero cambiarlo, entonces lo notas en el estómago, y notas esa frustración, la impotencia, ahí Exacto. empieza a haber un diálogo con lo que sientes y empiezas a entender qué es lo que pasa ahí. Aquí el tema es que, fíjate, todas las demás respuestas que nos has dado antes están más desde la mente que busca resolver la situación. Pero, porque ahora te podrías preguntar, pero ¿y qué necesidad de conectar con la frustración y con la injusticia, ¿no? Si yo resuelvo y conecto con la motivación y, y resuelvo y me motiva, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de conectar con la frustración? Si eso no me ayuda, eso me apaga o me cabrea, ¿no? Bueno, la historia es que como no nos han enseñado a gestionar esas emociones, nos vamos a la mente. Entonces la mente, vale, resuelve. Pero como decía antes, hay situaciones en la vida donde no voy a poder escaparme de la situación y esas emociones están ahí, la frustración, la injusticia, la impotencia. Entonces, ¿qué hago con esas emociones cuando yo no tengo más remedio que sentirlas porque la situación me lleva ahí? Cuando hacemos una gestión adecuada, gestión emocional, y vamos profundizando en estas emociones que nos estás comentando, debajo de eso, aunque esto parezca que es algo negativo, que me oprime o que no me deja salir y crear cosas nuevas, aunque yo lo juzgue como algo negativo, realmente cuando empiezo a profundizar, me voy a dar cuenta que debajo hay todo un mundo de emociones y sentimientos que me van a conectar incluso con el pasado. Y ahí es cuando decíamos que aunque empezamos hablando de las restricciones del confinamiento, pero esto que sentimos, la pregunta para ti, Sofía, es lo que decíamos antes, bueno, Sofía, porque nos está acompañando en directo, pero cualquier persona que vea la grabación después, ¿has sentido eso en algún momento de tu vida? Esa sería la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Y ahí es cuando descubrimos que sí, esto ya me pasó antes, entonces probablemente lo que estoy sintiendo no tenga que ver solo con la situación que se está dando, sino es como un reflejo y me está diciendo mi inconsciente que hay algo pendiente de resolver. Y cuando yo lo resuelvo, voy a poder conectar voy a poder conectar con la sensación de libertad, incluso en una situación donde me impongan restricciones, por ejemplo, algo así sería. De hecho, ante esta pregunta, ¿cómo puede que haya gente que diga, ya, pero ¿y cómo voy ahora desde las restricciones a que en otro momento me haya sentido así, ¿no? Si lo haces un poco desde la cabeza buscando, puede que eso cueste más. De hecho, normalmente cuesta más. Pero si vas siguiendo el hilo de la sensación, que eso es a lo que siempre, eh, de lo que siempre hablamos, de empezar a tirar de ese hilo, entonces si empiezas a notar un poco en esa parte del estómago, de la frustración, de la injusticia, la impotencia, puede que tú te estés centrando en alguna situación en concreto. Si te centras en alguna situación en concreto, ahí te llevará a algún momento determinado con alguien. Eh, Incluso aunque el tema sea con restricciones como las que estamos viviendo, que son eh, más generales, ¿no? Estamos viviendo todo el mundo, viene desde el gobierno, Entonces, eh, ¿quiere decir que no puedo focalizar eso en un punto determinado? No, sí que lo puedes,
porque eso lo vas a sentir en el momento en un momento determinado, que yo salgo a la calle o que veo las noticias y hay alguien al lado o pasa algo, ¿no? Entonces en ese momento es como dejar un poco de espacio, porque la parte mental va mucho más rápida, pero la parte emocional hay que dejar un poquito, centrarse un poco en las sensaciones a donde está, en este caso en el estómago, y esa sensación de injusticia, de frustración. Y entonces desde ahí a ver a dónde me lleva. A veces me lleva a un sitio, a una situación en concreto, una imagen. Puede que incluso no sea algo muy definido, pero la sensación empieza a anclarse más con una situación un poco más concreta. Eso te va a hacer responder esta parte, ¿no? Si he sentido en algún otro momento de mi vida. Y ahí nos indica pues que hay algo ahí sin resolver y que cuando lo gestionamos empieza a cambiar todo dentro de nosotros. Nos sentimos más nosotros mismos, ¿no? Nos podemos expresar desde otra forma. Ahí es donde nosotros decimos que cualquier situación que nos pasa en la vida diaria, cuando empezamos a gestionarla o a verla desde la parte emocional, como estamos haciendo aquí, puedo aprender de esa situación. Y entonces un conflicto ya no es un conflicto, sino es una oportunidad de aprendizaje. Mira, Sofía dice, sí, lo he sentido antes y como primera sensación puedo haber sentido hasta miedo y pánico frente a unas restricciones, como un relámpago inicial. Luego va la frustración, etcétera. Exacto. Entonces, fíjate que se te abre todo un mundo ahí para gestionar es como si de repente el inconsciente se abre, ¿no? Al principio de lo que nos escribías, que venía más desde la mente, de esa parte de, bueno, me supero y salgo adelante, me estimula y veo nuevas posibilidades. Está esa parte creativa de la mente que crea, que imagina, que sale adelante, pero la parte emocional la anulamos por completo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo empiezo a observar esas sensaciones, como te está pasando, Sofía, se empiezan a despertar otras emociones, empiezas a descubrir que ahí hay mucho más y que eso, como hemos dicho, puede tener que ver con alguna situación del pasado donde pues a lo mejor tuve algún impacto con alguna situación y eso me generó ese bloqueo emocional que después me condiciona. Cada situación en la que alguien o yo siento que me restringen, porque a veces simplemente un comentario de una persona yo me lo puedo tomar como que me está obligando o mira lo que me está diciendo. Y realmente nadie está ahí con un cuchillo obligándote, sino nosotros sentimos esa sensación de que nos obligan por la historia emocional, podríamos decir, ¿no? Por los conflictos que tenemos del pasado que se han quedado anclados dentro de nosotros y generan como un filtro, es como la forma en la que nosotros vamos a ver el mundo y lo vamos a interpretar a partir de ahí siempre. Por eso decimos que cuando hacemos un trabajo personal, después cambia el mundo porque yo lo empiezo a ver diferente. Así es que todo eso que se te va abriendo, Sofía, es como abrir ese canal de comunicación con tu mente inconsciente y empieza a lanzarte información. Ahí pues te puede venir algún recuerdo y te permite ir profundizando, ir entendiendo, ahí sí que entiendes mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Y puedes empezar a entender qué te sucedió en aquel momento. De hecho, cuando empiezas a acceder, a profundizar un poquito más y notas ese punto del miedo, como si fuese un relámpago, como dices, porque las emociones son más como un relámpago, son más rápidas. Las notamos y las dejamos de notar. Parece que se van y vuelven. El sentimiento es más alargado, ¿no? El, el punto de impotencia o de frustración nos va llevando más a algo que es un poco más alargado, ¿no? Pero como ves, el primer punto inicial es el miedo, ¿no? Ahí puede que la sensación cambie. Puede que cuando te centras más en ese punto de miedo, entonces la sensación puede que siga en el estómago, pero surjan nuevas sensaciones en el cuerpo, o en la mandíbula, o en un punto en la garganta, eh, como si, como si de repente entramos un poquito más en eso, empezamos a ver estas nuevas sensaciones del punto de miedo y empieza a mostrar un poco más, nuestro cuerpo empieza a mostrar
nuevas sensaciones que nos van diciendo algo más de nosotros. Si es desde la mandíbula, puede que notemos ahí como una especie de freno, ¿no? Que te dice, si lo pienso, creo que las emociones comienzan en el pecho y luego bajan al estómago, relámpago, miedo en el pecho y luego la necesidad de acción y reacción. Sí, acción y reacción, eso ya es como la parte siguiente, en la que ya entres, la que estabas comentando al principio. La primera es esa parte de la que dices, el pecho. Si tú lo notas en el pecho, la afectividad, algo que tiene que ver más con la afectividad. Ahí empezamos ya a ver más la profundidad. Empezamos a conectar más con el miedo, con el punto de inicio en ese momento, porque luego es la reacción. ¿Qué es lo que hago cuando yo noto hay ese punto de restricción y todo eso que está ocurriendo, esa situación, que me lo imponen o que no, o cada uno lo siente de una manera, pero en este caso lo primero que salta es el miedo, ¿no? Y desde ahí lo noto en el pecho y en el estómago. Eso me lleva a una reacción, pero la reacción es luego la estructura que empieza a formarse. Nosotros no queremos sentir ciertas cosas o queremos ponerle la solución para dejar de sentirlas, entonces queremos cambiar lo que hay. Y desde ahí empezamos ya a trabajar, a luchar, a intentar que eso sea de otra manera. Desde el punto de vista estructural, esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque en el trabajo, en la vida, en la familia, en todo, las cosas, según vamos haciendo las cosas desde ahí, desde el algo no me gusta e intento modificar o cambiarlo para que sea mejor, pues desde la parte estructural tiene sentido, pero desde el mundo emocional no tiene el mismo sentido. Desde el mundo emocional, acceder a esa parte de inicio es como el punto inicial que le empieza a dar más sentido a lo que estoy sintiendo. Entonces desde ahí, si empiezas a entrar más en ese miedo, es cuando te puede llevar a, a un sentimiento un poco más profundo. Y con esto me refiero a lo mejor inseguridad, ese punto de miedo te puede llevar a la inseguridad o o a la falta de control eh, eso depende un poco de ti, ¿no? Depende un poco de cada uno, porque ese sentimiento tiene muchos detalles en concreto. Si vas al momento en el que tú has sentido esto, ese punto, ese relámpago de miedo, entonces de ahí podrás definir un poco más ese sentimiento, que es eso de, pues siento que a lo mejor pueden pasar cosas malas y que no vamos que tenemos, que si nos quedamos, a lo mejor desde ese punto, ¿no? Te estoy hablando ahora mismo desde las posibilidades, pero que eso lo tienes que buscar un poco tú, ¿no? El tema de todo, Sí, sí. el tema de todo esto, eh, además tú lo notas en el pecho y es el punto ese de qué tiene que ver contigo, ¿no? Eso que sientes en el pecho, esa parte de la afectividad, de, y a ver a dónde te llevas, si te centras un poco más y dejas ese espacio. Esto que estamos hablando y que está ocurriendo aquí ahora mismo, al final es un poco lo que hablamos habitualmente de ir buceando, de ir entrando, ir dejando el espacio y vamos como sacando un poco más de información de lo que sentimos. No desde la cabeza, sino desde lo que vamos sintiendo, que es lo importante. Porque al final en todo esto, lo que ocurre es que, aunque la situación que vivimos, por ejemplo, ahora mismo, aunque esa situación desaparezca o cambie, eh, esas sensaciones permanecen ahí, siguen. Porque en este caso, como dice Sofía, pues lo he sentido antes, ¿no? Entonces no quiere decir que ahora mismo esta situación sirve para que eso salga. Y estas situaciones puede ser que también estén generando otras sensaciones también. Pero recoge lo anterior y puede que surja algo nuevo también. Quiere decir que aunque estas situaciones cambien, aunque lo de fuera cambie, seguimos teniendo ese punto de dependencia hacia lo que vaya a ocurrir. Porque siempre se van moviendo como ese mismo tipo, mismas emociones o
mismos sentimientos con esos detalles, con los detalles que tiene cada uno, desde donde lo vive, ya sea desde esa inseguridad o ya sea desde el miedo a que se pierda el control, que las cosas no salgan como yo quiero, o que si no hago las cosas de una manera determinada, entonces no me van a salir, no voy a obtener lo que deseo, o el cariño, o la cercanía, o el que otros me acepten. Cada uno tiene su sentimiento con esos detalles, ¿no? Al final, cuando vamos entrando un poquito más, ahí entramos un poco más a esa parte más tierna, más del niño, más de lo que comentamos nosotros, del niño interior. Esa parte más vulnerable en la que cuando somos pequeños, pues es muy claro porque somos como un libro en blanco, ¿no? Un libro abierto y vamos ahí pues a que nos den cariño, un abrazo, que nos den un gesto de aprobación, es como más claro. Pero todo eso que desde pequeño lo hemos vivido así, pues cuando somos más mayores, incluso de la rebeldía, ¿no? La rebeldía, ¿por qué voy a ser rebelde? Y para obtener cariño. A veces la rebeldía es como un camino también para que el otro se acerque y aunque sea desde un punto más de cabreo o como sea, estoy obteniendo esa parte de que estoy existiendo para esa persona que tanto me importa, que son papá, mamá, los abuelos, quien sea, ¿no? Que necesito que me vea y que me haga sentir que existo, que estoy ahí, que soy visible, que no soy invisible, que no paso desapercibido. Y entonces sería un poco acceder a esa parte más tierna, esa parte esa parte de ti que siente ese miedo, que se siente en el pecho, qué es lo que pasaría ahí, el miedo a qué, esa parte afectiva, eh, porque ahí es donde ya se puede empezar a trabajar. Cuando estamos en la parte esa de que estabas comentando al principio, pues la reacción, como dices, te puede servir, ¿no? Y en ciertos momentos es incluso una herramienta, ¿no? Estás en el trabajo, te surge un problema o te dice, no, es que esto así no es. Y tú dices, ya, pero es que yo lo siento que es así. ¿Cómo que no? Fíjate, y empiezas a buscar, a moverte, a utilizar esa fuerza interior, ¿no? Esa rabia o lo que sea. Y desde esa parte de frustración buscas cambiar, ¿no? Y te puede servir. Y dices, ya, pero es que yo esto no lo quiero cambiar. Pero no estamos hablando de cambiar eso. El entrar ahí y entender lo que sientes no quiere decir que tú ya no puedas utilizar esa herramienta que tienes, sino que vas a poder ser o hacer lo que tú quieras en cada momento, valorando y sintiendo lo que te está ocurriendo. Sin embargo, cuando estamos más desde la sensación de reacción, casi no tenemos opción. Aunque en este caso a ti tú lo veas como una opción que te agrada, porque es desde ese punto de rebeldía, de cambiar las cosas. eh, eh, si tú en algún momento no pudieses cambiarlo, habría que ver si tú puedes dejar aparte esas sensaciones o no. O sea, tienes opción de otro tipo de sensación, de otro tipo de comportamiento, tienes opción, no comportamiento, porque el comportamiento lo podemos forzar, pero la sensación sigue ahí. Entonces, tienes opción a sentirte de otra manera. Ese es el tema. Cuando gestionamos lo que sentimos, podemos tomar la opción de plantearnos un mundo desde la creatividad y en pro de la mejora, ¿no? Pero el motor no va a ser ese desde la frustración, sino será otro. Será más desde una parte más conectada contigo misma. Claro, porque cuando estamos, fíjate, aunque decías esa parte del el sumiso y el rebelde, que los dos buscan como ese cariño del entorno, normalmente el rebelde lo está viviendo más desde la rabia, ¿no? O desde esa injusticia, como dice Sofía, porque es la sensación de que no me dan lo que necesito y además mi comportamiento empeora la situación, porque normalmente la rebeldía en la infancia con los padres, pues como que es castigada y entonces más nos echan en cara lo mal que nos portamos y que no obedecemos. Y es como si esa distancia
con el adulto se fuera alejando mucho más, hasta que llega un punto en que puedes creer que te da igual y que pasas de los demás y que tú vives bien como estás. Pero fíjate, cuando vamos ahondando, esas emociones, ¿no?, de frustración, de injusticia, de impotencia, se están moviendo dentro de ti. Y no solo tienen que ver con la situación externa, sino pues esa falta, ¿no?, de cariño, de lo que el entorno no me pudo dar. Cuando vamos profundizando y vamos conectando con esa parte, como decía Gaby, más tierna, ¿no?, de empezar a entender el miedo que siente la niña, que aunque digamos, pero el miedo, nadie quiere sentir miedo, pero fíjate que el miedo ya es como nos invita a recogernos, sí que empezamos a conectar con esa parte más vulnerable nuestra, que es más real, es donde está realmente nuestra parte emocional, nuestra niña. Es esa necesidad de que me protejan, de que me cuiden, pero como no lo he tenido, pues he tenido que salir y como sobrevivir, ¿no? Es como tengo que salir adelante porque aquí parece que nadie me cuida, pues yo tengo que crear mi propio camino. Pero ¿desde dónde estoy creando ese camino, ¿no? Que es lo que estaba diciendo Gaby ahora. ¿Desde dónde lo estoy creando? Desde si esa frustración y la injusticia está dentro de mí, aunque me ayude a crear cosas hermosas y a tirar para adelante, pero realmente esa frustración es lo que hay en el fondo. Y habrá momentos que eso pues me aleje de la gente, me genere conflictos y al final pues me tachen, ¿no? Como que mira, ella es la rebelde, la que va siempre por su cuenta. Y eso, aunque queramos negarlo, pero realmente nos está haciendo mella ahí dentro de nosotros. Porque sigue habiendo esa atención al entorno, a ver que, como, aunque sea no buscando la aprobación, pero sí la sensación de, bueno, como no les gusta cómo soy, pues al final, bueno, pues me voy yo por mi lado, ¿no? Pero eso aumenta la soledad. Y la soledad al final no tiene que ver tampoco con el entorno, sino conmigo misma. Entonces, cuando yo voy ahondando en toda esa parte emocional más profunda que va saliendo, el miedo, esa sensación en el pecho, ahí ya voy conectando con esa parte más tierna, más vulnerable mía, y yo voy a poder empezar a darme eso que yo necesito y que el entorno nunca supo darme. Y no es que quisieran o no quisieran, sino que no pueden, porque cuando nosotros no gestionamos nuestros conflictos, vamos a estar siempre alejados de los demás. Por mucho que digamos, yo se lo doy todo a los demás, soy muy generosa, o mi vida son mis hijos o mi pareja, si tú no estás gestionando tus emociones y no tienes una conexión contigo misma y te das lo que tú necesitas, va a ser igual con los demás. No vas a poder conectar ni entenderlos a ellos tampoco. Entonces seguirás siempre enganchada en ese juicio, ¿no?, de la injusticia, de que las cosas no son así, deberían ser de otra forma, y la impotencia porque no puedo cambiarlas. Al final se genera una lucha con el entorno y con nosotros mismos. Por eso es importante ir ahondando, ir conociéndonos, porque fíjate, todo el mundo, todo este mundo emocional que hay debajo de esa reacción que, bueno, que por un lado es productiva y me ayuda a crear cosas nuevas y a crecer y a seguir adelante, pero por otro lado me está alejando de lo que realmente siento. Y como decíamos, habrá situaciones donde no me pueda escapar y donde la frustración y la injusticia esté ahí, ¿no? Y la impotencia. Cuando yo la gestiono, todo empieza a cambiar y yo puedo accionar, como decía Gaby, más desde esa paz, de la paz conmigo misma y con el entorno, desde, desde un equilibrio, podríamos decir, ¿no? Entre la acción, entre lo que quiero hacer y lo que siento por dentro, que no sea desde la rebeldía de ir en contra de nadie. O sea, no hay un punto de referencia con el entorno, sino es lo que yo deseo, lo hago. Y no, ahí no hay, como no hay lucha contigo misma, tampoco se genera una lucha con el entorno ni con las personas que te rodean. Y ahí es cuando todo empieza a ser diferente. Bueno, también para otras personas que tal vez lo enfoquen de distinta manera, por ejemplo, personas que a lo mejor sea más desde la propia exigencia interna, ¿no? Puede que haya personas que sientan pues que
las restricciones van bien y que qué pasa con los demás que no las cumplen, porque como no las cumplen, yo estoy haciendo todo lo posible y todo el esfuerzo y parece que las cosas no funcionan porque el entorno tampoco las está cumpliendo, ¿no? Una exigencia de tirar, como de llegar hasta esa marca que nos hemos puesto eh, para conseguirla y como de esa parte, como cuando somos niños, que si hacemos las cosas según nos las marcan, pues vamos a obtener esa aprobación, ¿no? Por esa aprobación, ese cariño, esa cercanía. Y desde ahí puede surgir una sensación interna de exigencia, ¿no? De, de que no tengo otra opción que hacerlo y lo correcto es hacerlo. Aunque no me apetezca en ese momento hacer las cosas de esa manera, pero siento como esa lucha interna de tener que hacerlo de esa manera, ¿no? O de tener que exigirme un poco más de mí, ¿no? Y desde ahí, pues casi más tendemos a empujar de nosotros, la parte rebelde empuja más hacia el cambio externo, ¿no? La parte de las personas que lo llevan más de ese punto sumiso, del respetar la norma y lo llevan más al punto de la autocrítica, ¿no? De la exigencia, autoexigencia, sí, hacia sí mismo. Puede ser que incluso la exigencia se marque en otras personas, ¿no? Pero, pero siempre desde una exigencia interna. No serían personas que están criticando fuera y la exigencia no está marcada adentro, sino que siempre es una exigencia interna, un trabajo interno, una lucha interna por hacer, por mejorar, porque las cosas mejoren, pero, eh, pero aunque yo quiera cambiar eso, no puedo. Aunque a veces lo de fuera no tenga sentido, siempre tengo ese punto de que algo podré hacer porque no lo estoy haciendo bien, ¿no? Eh, Al final, bueno, en todo esto, a lo que vamos es a lo que ha ocurrido. Pues dice Sofía, gracias. Gracias a ti por compartir y por hacer este pequeño mini viaje, ¿no? Que has hecho aquí. Eh, Dolores. Esto que dice ahora Gaby de la exigencia va por mí. Bienvenida, Dolores. Dolores, eh, al final, de lo que estamos hablando de todo esto, Perdón, Gaby, digo, Dolores, Gaby ha sentido que estabas por aquí y ha dicho, espera, te voy a hablar de Dolores. eh, sí, porque, bueno, justo le había comentado que entrara, que era un tema que Ah. seguramente en algún aspecto le tocaba. Y, y bueno, es que sí, que desde ese punto, desde esa autoexigencia, la lucha, se plantea como a veces una queja hacia el entorno, pero no es una queja desde ese punto de rebeldía, sino desde ese punto de cumplir la norma, de que las cosas estén bien marcadas y seguir esa estructura y que las cosas irían mucho mejor si todo el mundo siguiera esa estructura. Eso también pasa mucho ahora mismo, ¿no? Con el confinamiento. Se ven como esos dos puntos, ¿no? Esa persona que conecta más con la rebeldía, yo paso de hacer esto, me van a mí a marcar lo que yo voy a hacer, ¿no? Y de ese punto de rabia, frustración, que empieza a crear una reacción y bueno, desde ahí, cada uno con sus formas, y hay otras personas que marcan ahí desde su sumisión, desde ese punto, que ninguna de las dos, es que a veces cuando hablamos de rebeldía parece como que es mucho mejor, ¿no? La rebeldía. Pero no, o sea, realmente no estamos valorando ni uno ni otro mejor que el otro. Eh, a veces las personas que son más rebeldes sienten, joder, siempre estoy aquí como en esta lucha y me gustaría descansar, ¿no? Y otras personas que están desde la sumisión eh, sienten también algo muy parecido. Estoy siempre desde la lucha, pero como siempre desde ese punto de exigencia interna. Y siempre estoy como esforzándome. Las personas rebeldes se esfuerzan hacia afuera. Y las personas sumisas más desde ese esfuerzo interno
más perfeccionista, ¿no? Más perfeccionista en su entorno más cercano, sus cosas, su armario, todo bien colocado, bien. Pero al final, en todo esto, a lo que íbamos, bueno, Dolores dice, acabo de conectarme justo. Estábamos hablando justo habíamos hecho un poco este viaje de qué sentía Sofía y empezaba a hablar desde ese punto pues, desde la frustración, desde ese punto de impotencia que iniciaba como un punto de creatividad interna para poder cambiarlo de fuera, ¿no? Ese punto más de rebeldía. Y cómo de repente pues sentía el miedo y ese punto de ir tirando del hilo de la sensación, que es lo que trabajamos en la educación emocional Jaume Campos y que al final es el punto desde el cual podemos llegar a empezar a gestionar lo que sentimos. Si alguien más quiere comentar algo más, a lo mejor Dolores, que acabas de entrar, si quieres comentar algo, puede que te sirva. Porque al final de lo que hablamos en la educación emocional Jaume Campos es esto, es de acceder a lo que sientes para poder ir entrando un poco más en profundidad, como decimos, bucear, como lo que acabamos de hacer en esta casi hora que hemos estado, y empezar a entender un poco más, no solamente quedarnos en esa parte de reacción, sino en el punto de inicio, en ese punto de que impacta, que algo me impacta y en ese momento siento algo. Luego se acciona mi estructura y empiezo a crear, ¿no? Pues ya sea estructurar, organizar, que las cosas, para que no pasen, ¿no? Para que las cosas no vuelvan a pasar. Controlar. O empezar a estructurar más desde fuera para que las cosas cambien. Pero es ese punto de inicio en el que me toca un poco esa parte sensible y desde ahí es donde puedo trabajar. Eso es lo que hacemos y enseñamos en la educación emocional Jaume Campos. Y es que al final poder ser quien realmente eres es algo eh, que solo se puede lograr desde esa conexión, desde ese punto de llegar al fondo y desde ahí poder trabajarlo. ¿Qué? No, no, sí que sí. Soy yo, que me ha venido ahí algo a la mente, da igual. Hoy tengo la risa floja. Y, como dice la taza de... La taza de... Que no lo tengo aquí, ahora, no lo tengo. Dice la taza, dice, pues poder ser quien eres es la mejor definición de libertad. El otro día hablando un poco de este tema entre nosotros dos, vimos esa frase, realmente queríamos un poco llegar al cierre con esta frase porque es algo Es muy potente. pues muy potente, ¿no? Pero para llegar ahí no podemos estar luchando contra lo que debería ser, ¿no? Porque ya estamos en la cabeza y es la lucha, estamos viviendo la lucha. Se trata de hacer lo que hemos estado haciendo, ir conectando con esa parte, ya sea, si es la lucha, pues, ¿qué es lo que ocurre en la lucha? Y si es ese punto de miedo, ¿qué es lo que está pasando? Es que si no, al final, en esa lucha por la injusticia y porque las cosas cambien, vivimos en un estado constante de insatisfacción. Esa es la lucha, el nada me satisface, el perfeccionismo, la autoexigencia, y no estamos hablando de conformismo, sino de llegar a un punto donde yo me sienta en paz y me pueda quedar tranquila. Pero esa exigencia siempre es, claro, es porque estoy empujando en la dirección que no es. Lo que hablábamos de eso, la exigencia, la injusticia, la impotencia, es que estoy empujando y estoy queriendo cambiar algo que no depende de mí. La injusticia, por ejemplo, de las cosas que pasan en la vida o de las cosas que me hacen los demás a mí, o el querer que las cosas cambien. Si nos estamos enfocando en lo de afuera, eso va a aumentar esas sensaciones de impotencia y de injusticia, porque no es hacia allá el trabajo. En cambio, cuando vamos profundizando, cuando ponemos el foco en lo que nosotros sentimos, esas emociones se van a ir transformando, vamos a ir aprendiendo de la injusticia, de la frustración, de la impotencia, vamos ahondando, entendemos el miedo, el pánico incluso,
que tenemos la tendencia a rechazarlo, pero realmente todo eso son como alertas que se van encendiendo en nuestro sistema emocional que nos están avisando de algo. Entonces, cuando nos atrevemos, no es que nos atrevamos, sino cuando tenemos herramientas para gestionar las emociones y podemos profundizar, vamos descubriendo que hay un más allá. Y cuando llegamos ahí al fondo, a la parte ya del sentimiento, pues esa vulnerabilidad de que soy yo la que me siento insegura o la que no hago bien las cosas o la que siento esa soledad o que no me quieren. Cuando yo llego ahí y hago el trabajo con mi niña o con mi niño, la realidad de lo que siento empieza a cambiar y empiezo a sentir una paz y esa libertad que estaba comentando Gaby al final, ya puedo ser yo misma, ya no tengo que estar preocupada de qué van a pensar o si se van a enfadar o si me van a volver a castigar o qué va a haber, no hay ese foco hacia lo de fuera, por lo tanto no existe esa dependencia, se va soltando y es cuando aparece la libertad. Y la libertad al final es eso, y repito la frase porque es preciosa, ¿no? ¿Cómo era? Se me ha ido. Mentira. Que se acopla la voz. Ah, Ser quien realmente eres es la mejor definición de libertad. Exacto. Hacia allá vamos. Ese es el sentido de empezar a profundizar en lo que sentimos, escuchar nuestras sensaciones, meternos incluso en esas emociones que no nos gustan, que decimos, pero ¿para qué? Si eso solo me lleva al conflicto y es desagradable y no me gusta. Entra, que había una frase también muy chula de Romy, creo que se llama, que dice, la herida es el lugar por donde entra la luz. Y eso es muy bonito también, porque aquello que nos duele, aquello que nos mueve, realmente es el camino por el que vamos a poder reencontrarnos con nosotros, hacer las paces con nosotros y con el entorno y empezar a ser como nosotros realmente queremos. Y además eso es una liberación también para todos los que nos rodean, porque cuando estamos en esa lucha, ¿no? De que si me prohíben, que si me ha dicho, que si esto, que si lo otro, que si es injusto, le estamos exigiendo al entorno también. Con nuestro dolor, podríamos decir, si a mí me duele lo que me dicen, lo estoy criticando, le estoy diciendo que sus palabras o sus acciones me hacen daño. Y eso genera una carga sobre el otro. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, quiero encontrar a alguien, una pareja que me haga feliz? Menuda presión y menuda carga para la otra persona, ¿no? Pues esto es lo mismo. Si yo proyecto mis inseguridades, mis conflictos en la otra persona y me enfado o le reclamo que haga esto y lo otro, bueno, voy a generar carga sobre el otro y carga sobre mí misma, porque voy a estar, como decíamos, siempre cohibiéndome o reaccionando, pero siempre como generando un conflicto con el entorno. Y todo eso, pues, puede cambiar y cambia cuando empezamos a trabajar en nosotros. Así es que, bueno, súper recomendamos los talleres de educación emocional Jaume Campos, que próximamente los anunciaremos, y porque al final es una experiencia que hay que vivir. Aquí, por ejemplo, hemos podido llevar a Sofía un poquito de la mano para que profundizara, pero claro, el trabajo está en poder estar pues así reunidos en una sala donde podamos llegar hasta el final, poder acompañarla y que ella se lleve la experiencia, porque si no, desde la teoría es muy difícil. O sea, esto mismo que hemos hecho con Sofía, por ejemplo, la hemos ido acompañando, pero si ella ve la teoría de lo que explicamos sola, no hubiera sido capaz de llegar aquí, pero no porque no sea capaz, sino porque nadie le ha enseñado a hacerlo. Al final es acompañarte para que puedas descubrir que tú tienes la capacidad de hacerlo, porque al final la que estás sintiendo eres tú y nadie mejor que tú sabe lo que sientes. Pero si nadie te enseñó a entrar ahí, lo has bloqueado. Incluso te dijeron que eso era malo, ¿no? Que pues cuando eras rebelde, mira a la niña, es que mira lo que está haciendo. Y si nadie te entiende, todavía generas más resistencia, ¿no? Con el entorno y con lo que tú sientes, precisamente. Así es que ese camino de vuelta es precioso, es interesante y sobre todo es una experiencia. Así es que, bueno, os invitamos a que sigáis atentos a estos Facebook Live de los jueves porque son temas súper interesantes. sí. Quería comentar algo que tenía ahí un poco que era el punto este de la envidia, que es algo que no hemos comentado, pero que también se puede mover. En el punto este en el que
Puede que sintamos que queremos hacer las cosas de una manera, pero como al no poder expresar, al no poder gestionar, al no poder accionar lo que nosotros queremos hacer, nos fijamos un poco en el exterior, que estamos hablando un poco de lo mismo, y desde ahí pues notamos como ese punto de envidia, y fíjate esta persona, y mírale, y se pone a hacer estas cosas, pero desde ese punto de, como de esa crítica de que está haciendo algo que en parte nos gustaría hacer nosotros, pero que no nos permitimos, ¿no? Entonces, o sea, a lo que vamos es que las formas de acceder a esto no son A, B o C, sino que pueden ser muy combinadas, ¿no? De las sensaciones. Decía Dolores, a mí me han ayudado mucho los talleres. Bueno, Dolores ha hecho los talleres con nosotros en esta última edición que hemos hecho, en esta última parte de mayo, sí, ha sido en mayo. Sí. Y bueno, hemos tenido así tres, cuatro alumnos. Eh, y, y bueno, pues hay otra persona que puede empezar a autogestionar sus emociones y que realmente nosotros también lo hacemos y seguimos gestionando porque las situaciones siguen surgiendo como la que estamos viviendo ahora mismo y como situaciones que seguiremos viviendo. Así que no es algo que vayamos a quitar ni se trata de borrar, sino de aprender y aprender de nosotros mismos y llegar hasta ese punto en el que podamos aprender de nuestros propios conflictos. Así Eh, es. Ese es el mayor regalo, que un conflicto se pueda convertir en un aprendizaje y eso te cambia por completo la visión de la vida. Ya no es, uff, otra vez, otro problema, uff, es que no hay quien levante cabeza, otra vez, sino que te vas dando cuenta de que cuando tú gestionas, realmente son oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y de ser capaz de conectar con esa sensación de paz independientemente de lo que esté pasando afuera. Tú empiezas a coger las riendas de tu vida, pase lo que pase afuera. Así es que, bueno, es un regalazo que esperamos que os lo deis cuando tengáis la oportunidad y si, bueno, si elegís compartirlo con nosotros, pues será un placer acompañaros. Así es que muchísimas gracias. Ha sido un placer, Sofía, Dolores, por acompañarnos, por vuestros aportes y nos estamos viendo. Muchas gracias. La semana que viene continuaremos el próximo jueves, con otro tema del confinamiento y yo, este ciclo de conferencias que tienen mucho de dónde sacar y que de toda esta situación que estamos viviendo se puede aprender muchísimo. Así que os animamos a que estéis en el próximo jueves con otro tema diferente del que también podremos aprender muchísimo. Muchas gracias por estar ahí. Así es, gracias. Chao, chao. Chao.